Hace pocas horas, la administración de Trump firmó una orden ejecutiva en la que incluye a Venezuela en una lista de países con restricción parcial de entrada a los Estados Unidos, específicamente de connacionales con visas de turismo B1 y B2 y otras como de estudio o intercambio. Este documento, firmado por el presidente Donald Trump, sostiene que la suspensión parcial de la entrada de venezolanos responde a unos temas de eficiencia en la emisión de documentos. Negación del retorno de nacionales sujetos a remoción y agregan que los venezolanos tienen una tasa de sobreestadía de 9.83%. La sección 8 de esta proclamación asegura que la medida entrará en vigor a las 12:01 de la mañana del 9 de junio de 2025, es decir, el próximo lunes. Aunque no hay forma de apelar esta medida, en el comunicado hay una serie de excepciones que les mostramos a continuación. Bueno, vamos a ver las excepciones: emergencias médicas, eventos familiares críticos, competencias o actividades de alto interés nacional, procesos judiciales en los que el connacional deba brindar testimonio. La restricción parcial de la entrada a Estados Unidos no solamente se aplica a venezolanos, también hay otros 6 países sobre los que pesa esta orden: Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán, mientras que la limitación es completa para ciudadanos de Afganistán, Birmania, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. En esta orden ejecutiva agregan que se hará una revisión dentro de los siguientes 90 días a la fecha de esta proclamación y cada 180 días a partir de entonces. El secretario de Estado, en consulta con el fiscal general, el secretario de Seguridad Nacional y el director de Inteligencia Nacional, presentarán un informe al presidente Trump describiendo su evaluación y recomendando si alguna suspensión y limitación impuesta debe continuar, terminar, modificarse o complementarse. Bueno, y uno de los aspectos más importantes de la medida se establece en la sección 6 sobre el cumplimiento, y dice el apartado C que las personas que ya poseen visas válidas, ya sean de tipo inmigrante o no inmigrante, no serán afectadas con la nueva restricción, es decir, no se revocará el visado emitido antes del 9 de junio de 2025, fecha en que entrará en vigencia la proclamación, y así reza el comunicado. Bueno, pero para comprender mejor esta orden emitida por el gobierno de Donald Trump, tenemos con nosotros a Sebastián Cova, politólogo, porque el comunicado de la Casa Blanca aparece en algunos puntos contradictorios y ambiguos. Muy buenas tardes, Sebastián, coméntanos. Hola, ¿qué tal, amigos de Venevisión? En respuesta a la pregunta de qué significa o qué implica esta nueva medida del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Bueno, en primer lugar, tiene un poco de lo típico, ¿no? Una medida que pareciera ser extralimitada en cuanto a sus potestades como jefe del Ejecutivo, valiéndose de leyes que tienen más de 2 siglos, alegando que hay un problema de seguridad nacional inminente para el país, del cual no ha presentado las suficientes pruebas. Entonces ya por ahí comienzan, como se dice ahora, las banderas rojas. Luego, en el caso concreto de los venezolanos y de todos los países implicados, es que hay una generalización, como una especie de pesca de arrastre, metiéndonos a todos en el mismo saco, considerando que todos somos un peligro por igual. Y bueno, finalmente, el hecho de que es una medida poco clara, porque cuando uno lee el texto en la página oficial de la Casa Blanca es un tanto contradictorio. En un punto dice que la medida no afecta a quienes ya tienen visa, es solo los que se la van a sacar nueva, pero en otra parte del mismo texto, unos párrafos más abajo, enumera todos los tipos de visa ya vigentes que quedan automáticamente suspendidos. Entonces, eso tiene a muchos abogados y expertos diciendo que bueno, que hay que esperar a ver cómo se desarrolla esto, porque no es claro. Y estamos todos ahorita un poco perdidos. Es lamentable, por supuesto, es triste, es incluso insólito pensando en la relación Estados Unidos-Venezuela e incluso en la economía misma de los Estados Unidos, porque ahora son venezolanos los que iban a ir como turistas que ahora no irán y no gastarán su dinero allá.
Entonces, bueno, por ahora es todo confuso, enredado y que amerita seguir prestando atención a ver qué sucederá. Lo último que creo que es considerable, este decreto se estuvo rumoreando desde febrero. Salieron varios borradores que fueron comentados en su momento, y en todos esos borradores Venezuela junto con Cuba estaba incluido en el país de más alta restricción, junto con Haití también. Bien, y para conocer qué explica esta medida, también hacemos un contacto con Luis Angarita, internacionalista y profesor de la Universidad Central de Venezuela. Luis, buenas tardes. Bueno, ¿cómo se justifica esta medida por parte del gobierno de Estados Unidos? Te escuchamos. Saludos, Endrina, saludos, Milagros. Con esta medida vemos que el gobierno de Donald Trump, que ya apenas está cumpliendo 120 días, para uno parece un tiempo muchísimo más largo que eso, se ha concentrado como primera medida el tema migratorio, el tema de las fronteras con Canadá, con México, y ahora con esta medida el tema migratorio. Vemos los debates de expulsar estudiantes extranjeros de las principales universidades, quitándole fondos a ellas, y la migración, y esta medida del límite a la migración y a todo el sistema de visas B1, B2, J y el resto de las letras, solo refuerza esa estrategia de América primero, de una política neonacionalista que va a marcar todo lo que queda de año y todo lo que queda de gestión de Donald Trump. Bien, y para conocer más sobre esta noticia y las reacciones que se han generado, nos acompaña aquí en el estudio Estefanía Giambalvo. Buenas tardes, Estefanía. Sí, Estefanía, ¿qué información ya tienes a esta hora que se ha ido actualizando desde anoche cuando se conoció esta proclamación, esta orden ejecutiva? Muy buenas tardes, Sandrina, Milagros, a quienes nos acompañan a esta hora. Ya tenemos algunas reacciones internacionales, pero antes de escucharlas y de conocer un poco más sobre ellas, vamos a escuchar parte de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante este miércoles. Esto en un video publicado en redes sociales de la Casa Blanca. Vamos a escuchar parte de lo que dijo. El reciente ataque terrorista en Boulder, Colorado, ha puesto de relieve los peligros extremos que representan para nuestro país la entrada de extranjeros que no están examinados adecuadamente, así como aquellos que llegan aquí como visitantes temporales y rebasan el plazo de sus visas. No los queremos. Bien, entre reacciones internacionales que ya han ido surgiendo, de momento tenemos la del gobierno de Cuba, que consideró como racista y perjudicial la decisión de Estados Unidos de restringir parcialmente la entrada de ciudadanos cubanos en su territorio, alegando problemas de seguridad nacional. En redes sociales, el canciller cubano Bruno Rodríguez indicó que la medida perjudica el contacto entre las familias cubanas y que los daños también se extienden a los intercambios personales, profesionales, académicos y culturales entre ambos países. Por otra parte, la Unión Africana expresó hoy en un comunicado su preocupación por el posible impacto negativo de las prohibiciones y restricciones de viaje impuestas por el presidente Donald Trump contra 19 países, incluyendo 10 africanos. Según el organismo, el continente africano y Estados Unidos comparten intereses mutuos en la promoción de la paz, la prosperidad y la cooperación mundial, por lo que pidió a Washington que adopte un enfoque más consultivo y entable un diálogo constructivo con los países afectados por las medidas. Entre tanto, ya en un mensaje en redes sociales, Amnistía Internacional de Estados Unidos calificó la medida como discriminatoria, racista y absolutamente cruel. Bien, con esto vuelvo con ustedes, Sandrina, Milagros. Muchísimas gracias, Estefanía. Bueno, distintos analistas están a esta hora sacando conclusiones de lo que pudiera ser las consecuencias directas, particularmente en el caso de los venezolanos, y distintas aclaratorias deben darse en las próximas horas para poder analizar el impacto real de esta medida, que sin duda alguna en las últimas horas ha tenido
consternados a muchos venezolanos en el mundo por considerar incierto cuál es el destino. Ya está aquí con nosotros en el estudio Diana Martínez, que también nos va a complementar con otra información. Milagros. Así es, Diana nos presenta cómo se ha reseñado esta noticia desde que se conoció tanto en medios nacionales como internacionales e incluso en redes sociales. Diana, buenas tardes. Muy buenas tardes, Sandrina, Milagros. Así es, estamos hablando de que esta medida precisamente pesa sobre 19 países del mundo y por supuesto los titulares de la prensa escrita y web se han centrado en este tema global. En el caso de nuestro país, vamos a ver a continuación la portada del diario 2001, a pesar de que esta noticia se conoció en horas de la noche de ayer, antes del cierre de este diario, ya tenían la información publicada. Como ven, Trump restringe ingreso de venezolanos a Estados Unidos. Ese es el titular. Ahora vamos a ver la portada del diario Excelsior de México. Donald Trump cierra puertas a 19 países, pero además de esto, ellos recuerdan que en su primer mandato, en 2017, apenas unos días después de asumir la presidencia, se prohibía la entrada por 90 días a ciudadanos de 7 países de mayoría musulmana: Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen. Y pues se suspendía indefinidamente el reasentamiento de refugiados sirios. Se recuerdan además que esta orden generó un caos considerable en aeropuertos y fue objeto de múltiples desafíos legales, lo que llevó a su suspensión y posterior reescritura. Continuemos ahora con otro de los portales que reseña esta información. El Confidencial de España cita a Donald Trump: no dejaremos que nos pase lo que a Europa. Trump cierra la puerta de Estados Unidos a 12 países y limita severamente el acceso de otros 7. Cuando hablan justamente de no dejaremos que pase lo que le sucedió a Europa, ellos amplían en la información que critica lo que considera justamente el fracaso de Europa en gestionar los flujos migratorios procedentes de países en conflicto. Ahora vamos a ver la portada del Tiempo Latino de Washington, D.C., que señala: la travel ban is back. Trump anuncia la prohibición de viaje y restricciones a ciudadanos de 19 países. También el país de España, más allá de titular justamente con la noticia, reseña el pronunciamiento del que conversaba hace pocos instantes Estefanía Giambalvo, de la Unión Africana, que pidió a la administración Trump reconsiderar, diciendo que apelaba a Estados Unidos para poder ejercer su derecho soberano de proteger sus fronteras y además de garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Aseguran de una manera equilibrada, basada en evidencia y que refleje la larga asociación entre Estados Unidos y África. Estas son algunas de las informaciones pues publicadas por diarios tanto de Venezuela como del resto del mundo. Milagros, Sandrina. Muchísimas gracias, Diana. Bueno, no paran las reacciones y hace tan solo pocos minutos el gobierno de Venezuela acaba de emitir un comunicado rechazando la reciente medida por parte de Estados Unidos, clasificando la misma como una operación de odio y estigmatización. En la misiva, la administración del presidente Nicolás Maduro reafirma la alerta máxima de viaje hacia suelo norteamericano, una decisión emitida hace pocos días, donde advierte que en ese país no se garantizan las condiciones mínimas de respeto. Asimismo, el comunicado resalta el compromiso del gobierno nacional con la defensa de los derechos e intereses de los venezolanos. Esto es parte de lo que dice este comunicado emitido el día de hoy por la Cancillería. Precisamente también sobre este tema, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, se pronunció y esto fue lo que dijo. Escuchemos. Estados Unidos acaba de sacar algo prohibiendo la entrada de cualquier venezolano a los Estados Unidos. Son como 9 países. No, ni con visa. Prohibida. Están eliminadas las visas para Estados Unidos. En verdad, estar en Estados Unidos es un gran riesgo para cualquier persona, no solo para los venezolanos. Quienes gobiernan en Estados Unidos es gente mala, es el fascismo, son los supremacistas, los que se creen dueños del mundo y persiguen a nuestro pueblo y persiguen a nuestra gente sin ninguna razón.
Bueno, de inmediato vamos a establecer un contacto con nuestro compañero Orlefran Amaya. Él se encuentra precisamente en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía para conocer cómo se encuentra la situación a esta hora. Buenas tardes, Orlefran, te escuchamos. Muy buenas tardes, Endrina, Milagro, gracias por este contacto que establecemos cerca del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, y es que precisamente tras conocerse la información de que el gobierno de los Estados Unidos emitiera un decreto que prohíbe la entrada de venezolanos a este país, nosotros nos trasladamos al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía para conocer las impresiones de los pasajeros que viajaban desde Venezuela a conexiones como Panamá, Curazao y Bogotá para posteriormente llegar al país norteamericano, y estos expresaron que se encuentran a la espera y con altas expectativas de qué va a suceder precisamente con los ciudadanos que tienen visa y que podían ingresar a los Estados Unidos. Ellos destacaban que se encuentran a la espera de los comunicados que estará emitiendo la Casa Blanca para aclarar el panorama y así tener un poco más de información acerca de este proceso. También estuvimos conversando con representantes y trabajadores de las aerolíneas que prestaban los servicios a estas escalas para posteriormente llegar a Estados Unidos, y mencionaban que se encuentran a la espera de qué va a suceder precisamente con este nuevo anuncio del gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, destacaban que se encuentran trabajando con total normalidad por el momento. Con esta información, nosotros retornamos nuevamente a los estudios allá en Caracas. Gracias, Orlefran. Bueno, y precisamente la Asociación Venezolana de Agencia de Viajes y Turismo, Avavit, recomienda a los pasajeros que, de no ser prioritario viajar a Estados Unidos, bueno, reconsideren hasta que exista una mayor claridad en cuanto a la orden emitida el día de ayer. Diana Vázquez está justamente con los detalles. Adelante, te escuchamos, Diana. Gracias por el contacto, y efectivamente a esta hora vamos a ampliar esta información con la presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo, Avavit, sobre todo cuando se entiende que Estados Unidos es un destino importante para Venezuela y que no hay vuelos directos. Entonces, ¿cuál es la información que manejan en el gremio, en el sector? Bueno, el día de ayer tuvimos información por parte de todo lo que tiene que ver con redes sociales, donde nos enteramos pues de que el presidente Trump había hecho una proclamación en la cual había una restricción parcial en la cual está incluida Venezuela. No hay información suficiente todavía que nos permita determinar qué medidas se van a tomar o qué es lo que viene. Sin embargo, se sabe que esta medida empieza a implementarse a partir del 9 de junio. Estamos muy atentos para darle seguimiento a esto y saber qué vamos a realizar con los pasajeros que están atentos, con los pasajeros que están pendientes y con quienes tienen cita de visa pendiente por tramitar. ¿Y cuál es la recomendación a esos viajeros, si pueden seguir con sus viajes que tengan planeados o no hacerlo, quizás postergarlo para otra fecha? Hasta el momento el sistema no hay todavía ningún cambio. Sin embargo, si usted no tiene una necesidad puntual y no ha comprado boleto todavía, la recomendación sería dar un tiempo de espera para tener más clara cuál es la situación y saber qué alcance tienen estas medidas. Bien, muchísimas gracias. Agradecemos a la presidenta de Avavit, Vicky Herrera de Díaz, quien decía que hasta los momentos la recomendación para los viajeros es esperar a que haya mayor información, y si no es urgente el viaje que tienen que realizar a territorio norteamericano, esperar para postergarlo a una fecha donde haya mayor claridad sobre esta situación. Y nosotros con esta información retornamos con ustedes al estudio. Gracias, Diana. Mientras que el miembro de la Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional, José Gregorio Correa, rechazó esta medida de la Casa Blanca. Escuchemos parte de sus declaraciones. Es verdad que un país es libre de admitir o no a quien quiera. Lo que no puede ser que una visa, un ingreso a un país, sea un instrumento de represión. Cuando el gobierno de los Estados Unidos suspende las visas para todos los venezolanos por cualquier motivo, de verdad que le hace daño al venezolano. Pero lo grave no es que solo haga el gobierno de los Estados Unidos. Lo grave es que haya venezolanos pidiéndolo, venezolanos que se alegren de que eso ocurra, porque sencillamente no le duele este país.
Quienes no están en política, que quieren ir a Estados Unidos, que tienen diligencias que hacer, familiares estudiando, consultas médicas, no pueden sufrir la venganza de unos venezolanos que no han podido resolver sus problemas de Venezuela y creen que los Estados Unidos se los van a vengar. Rechazo pleno y contundentemente que a un venezolano sea agredido por pensar distinto.